¿Está volviendo al Club América? Rumores provenientes de Argentina indican que sí, y la directiva azulcrema ya ha confirmado que está en camino. Pero eso no es todo lo que está agitando los bastidores. Se está formando un escándalo. Un periodista de ESPN ha acusado abiertamente al club de favorecimiento, alegando tener pruebas de que hubo órdenes para que los árbitros ayudaran al América, una denuncia que promete sacudir el mundo del fútbol. Mientras tanto, tras intensas negociaciones, se ha confirmado que el jugador chileno seguirá vistiendo la camiseta de las Águilas. ¿Y qué hay de Víctor de Ávila? Las negociaciones están avanzando, y la gran pregunta es, ¿cuándo será anunciado? Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles de estos movimientos explosivos que están definiendo el futuro del Club América. Un escándalo de grandes proporciones podría estar a punto de explotar en el fútbol mexicano. Hernán Pereira, periodista de ESPN, afirmó tener pruebas contundentes de que el Club América estaría siendo favorecido por errores arbitrales bajo órdenes superiores. Según Pereira, estas instrucciones vendrían directamente de la Comisión de Árbitros, supuestamente a mando de las altas esferas de la Liga MX. Las declaraciones de Pereira salieron a la luz después del polémico partido entre el Club América y los Tigres de la UANL, válido por la tercera jornada de la Apertura 2024 de la Liga MX. Durante el programa de ESPN, el periodista Mauricio Pedroza intentó minimizar la idea de que el América sería beneficiado por los árbitros. Sin embargo, Pereira lo interrumpió con acusaciones graves y sorprendentes. Y a veces también llegan mensajes de arriba: gente, tenemos que ganar campeonatos, vamos a ocultar un poco. Está muy claro, hay mensajes para los árbitros, que tenemos que apoyar al América en momentos complicados, momentos difíciles, y en un momento en que está vencido, ellos fallan, afirmó Pereira. Pedroza, sorprendido por la gravedad de las acusaciones, preguntó si Pereira tenía pruebas concretas. La respuesta fue afirmativa. Sí, las tengo, y garantizó Pereira. Explicó que la información provino de una fuente muy involucrada en el arbitraje. Y los mensajes vienen de arriba: América, vamos a ver cómo ayudarlo, apretar su mano y los arbitrajes. Mauricio Pedroza destacó que tales acusaciones son extremadamente serias, recordando el caso de la Juventus en Italia, que fue descendida a la Serie B por mucho menos. Pereira, por su parte, moderó un poco el tono, afirmando que su fuente difícilmente repetirá su testimonio en un programa de televisión. No es arreglo, solo mensajes a los árbitros, inclinando la balanza en algunas jugadas específicas. Esa conversación no fue grabada, y la persona que entrevistamos en ese momento, en un estadio, dijo otra cosa, afirmó. Las acusaciones de Pereira ponen en duda la integridad de la Liga MX y del fútbol mexicano en su conjunto. Si las pruebas realmente existen y se presentan, el escándalo puede tener repercusiones serias y duraderas, tanto para el Club América como para la Comisión de Árbitros y la propia Liga MX. El Club América aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Pereira, pero la presión sobre el club y la Liga MX debe aumentar en las próximas horas. Los aficionados, tanto del América como de otros clubes, esperan ansiosamente más información y la posible presentación de las pruebas que Pereira afirma poseer. ¿Crees que el periodista tenga pruebas de estas órdenes para ayudar al América? Vale destacar que al inicio de la Apertura 2024, el Club América enfrenta desafíos con el plantel, y Álvaro Fidalgo se ha convertido en una pieza clave para el técnico André Jardín. Con la salida de jugadores importantes y la lesión de Alejandro Cendejas, Fidalgo, que generalmente juega en el mediocampo, ha tenido que asumir la posición de extremo izquierdo, un nuevo desafío para él. Fidalgo ha demostrado que puede adaptarse y ayudar al equipo de diferentes maneras. Incluso jugando fuera de su posición habitual, ha creado oportunidades y ayudado en la construcción de jugadas. Por ejemplo, en el juego contra el Atlético de San Luis, hizo un pase excelente que resultó en gol. El cambio de posición de Fidalgo es temporal, especialmente mientras esperan el regreso de Brian Rodríguez, que aún está de vacaciones tras la Copa América. Aunque Fidalgo no tiene la velocidad típica de un atacante por las bandas, su habilidad con el balón e inteligencia táctica pueden ser valiosas para el América mientras enfrentan estas adversidades. El América no comenzó bien el torneo, con 2 derrotas en 3 juegos, por lo que el equipo necesita ajustarse rápidamente. Usar a Fidalgo en la izquierda es uno de esos intentos de ajuste, y ya ha demostrado que puede contribuir, incluso no siendo su posición principal. ¿Creen que la elección de usar a Álvaro Fidalgo en la izquierda puede ayudar al América a mejorar su desempeño en los próximos juegos? Dicho esto, el número sorprendente que Rodrigo Aguirre usará con el América en el Apertura 2024. El Club América ha finalizado una de las contrataciones más esperadas para la Apertura 2024, integrando al delantero Rodrigo Aguirre a su plantel. Tras intensas negociaciones, el club logró superar los obstáculos burocráticos y finalmente oficializó la llegada del jugador, que es visto como un refuerzo crucial para el sector ofensivo. Rodrigo Aguirre, conocido por su agilidad y habilidad de definición, es una apuesta del técnico André Jardín para aumentar la competitividad en el ataque de las Águilas. El jugador uruguayo, que ha mostrado excelentes desempeños en sus temporadas anteriores, fue recibido con gran entusiasmo tanto por la dirección como por los aficionados. El anuncio de la contratación se hizo a través de un vídeo emocionante en las redes sociales del club,
destacando los primeros momentos de Aguirre con la camiseta del América. El vídeo fue acompañado por el mensaje inspirador, y bienvenido a la cima, Rodrigo, reforzando las altas expectativas que rodean su llegada. Ya en los entrenamientos, Aguirre se mostró adaptable y listo para luchar por un lugar en el equipo titular, compitiendo con nombres establecidos como Henry Martín e Ilien Hernández. El delantero eligió usar la camiseta número 27, un detalle que generó curiosidad entre los aficionados, ya que el número 9, tradicionalmente asociado a delanteros principales, también estaba disponible. Con la llegada de Rodrigo Aguirre, ¿crees que el Club América tiene ahora el ataque necesario para conquistar el tricampeonato? Compartan sus opiniones en los comentarios. Por otro lado, después de varios días de negociaciones y muchos rumores, el América finalmente confirmó que Igor Lichnowsky permanecerá en el club. El anuncio se hizo en las redes sociales del club, donde el defensa chileno fue mostrado firmando su nuevo contrato. El mensaje que acompañó el anuncio fue claro y celebratorio. Y ya firmó. Igor Lichnowsky por más tiempo. La continuidad de Lichnowsky es una gran noticia para el América, especialmente porque fue uno de los pilares de la defensa la temporada pasada, junto a Sebastián Cáceres y Ramón Juárez. La renovación de su contrato por 2 temporadas más garantiza la estabilidad defensiva necesaria para los desafíos que el club enfrentará en este ciclo bajo el mando de André Jardín. Con su renovación oficializada, Lichnowsky ya está a disposición de André Jardín y podría ser titular en el próximo duelo del América contra Juárez. El defensa ha estado entrenando normalmente con sus compañeros durante toda la semana, lo que indica que está listo para entrar en el campo. Además, la renovación de Lichnowsky es un alivio para el club, especialmente con las especulaciones sobre la posible salida de Sebastián Cáceres a Europa. La continuidad del defensa chileno es una prueba del compromiso del América en mantener un plantel fuerte y competitivo. Igor Lichnowsky llegó al América en 2023 y rápidamente se estableció como uno de los jugadores más importantes del plantel. Su experiencia internacional, habiendo pasado por clubes como Porto y Cruz Azul, trajo solidez a la defensa del América. La temporada pasada, fue fundamental en la conquista del bicampeonato de la Liga MX, demostrando liderazgo y habilidad en momentos decisivos. La renovación de Lichnowsky también es un reflejo de la planificación de la directiva del América, que busca mantener una base sólida de jugadores experimentados mientras incorpora nuevos talentos. La llegada de Rodrigo Aguirre es un ejemplo de esto, ofreciendo más opciones ofensivas para André Jardín y aumentando la competitividad interna del plantel. Rodrigo Aguirre, que vino del Necaxa, es un delantero versátil, capaz de jugar tanto centralizado como por los flancos. Se destacó la temporada pasada por su capacidad de definición y movimiento inteligente, características que serán valiosas para el América. Con Aguirre, Henry Martín e Ilien Hernández, el América tendrá un trío ofensivo potente para enfrentar los desafíos de la Apertura 2024. El anuncio de la renovación de Lichnowsky y la llegada de Aguirre muestran que el América está enfocado en construir un equipo equilibrado y capaz de competir en todos los torneos. La temporada será larga y llena de desafíos, incluyendo la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde el América buscará reafirmar su hegemonía en el continente. La afición del América puede esperar un equipo resiliente y determinado, listo para luchar por el tricampeonato de la Liga MX y por nuevos títulos. La continuidad de jugadores clave como Lichnowsky y la adición de refuerzos estratégicos como Aguirre son pasos importantes en esa dirección. ¿Te gustó la renovación de Lichnowsky? Deja tu opinión abajo. Hablemos ahora de la información que llega directamente desde Argentina, que vincula el regreso de un exjugador al Club América, pero antes, la llegada del chileno Víctor Dávila. La directiva del América está decidida a contratar a Víctor Dávila, pero la negociación enfrenta complicaciones. A pesar del interés mutuo entre el jugador chileno y el club mexicano, la directiva del CSKA Moscú está dificultando el acuerdo debido al alto valor solicitado por el atleta. Además del costo elevado, hay otro obstáculo significativo para el América: la necesidad de liberar una plaza de jugador extranjero en el plantel. Actualmente, el equipo tiene varias plazas ocupadas, especialmente por jugadores uruguayos que participaron en la Copa América. La intención del club es liberar una de esas plazas para poder integrar a Dávila al plantel. Víctor Dávila, por su parte, está ansioso por regresar a la Liga MX, especialmente para jugar con el actual bicampeón. Ya expresó a su agente el deseo de que todo se haga para favorecer la propuesta del América. En la Premier League rusa, Dávila fue titular en solo 12 de los 22 partidos que disputó, anotando 5 goles. Estos números muestran que no ha cumplido con las expectativas en el CSKA Moscú, lo que aumenta su deseo de cambio. Los modestos números de Dávila en Rusia contrastan con su desempeño anterior en la Liga MX, donde tuvo actuaciones destacadas con Necaxa y León, demostrando ser un jugador versátil y eficaz en el ataque. Su capacidad para jugar tanto en las bandas como segundo delantero lo convierte en una pieza valiosa para cualquier equipo. La próxima semana será crucial para la conclusión de esta negociación. La directiva del América planea hacer una nueva oferta al CSKA Moscú, esperando que el club ruso reduzca sus exigencias. Al mismo tiempo, el América está trabajando para liberar una de las plazas de jugadores extranjeros, lo cual es esencial para la llegada de Dávila. Además, el América está atento al mercado de transferencias para asegurar que cualquier salida de jugador sea bien compensada.
La directiva está enfocada en mantener la competitividad del plantel y garantizar que el técnico André Jardine tenga todas las herramientas necesarias para buscar el tricampeonato de la Liga MX. La afición del América está atenta a cada movimiento de la directiva, esperando que el club consiga traer más este refuerzo de peso para la temporada. La llegada de Dávila sería un gran añadido al plantel, ofreciendo más opciones ofensivas para el técnico André Jardine y aumentando las posibilidades del América de conquistar más títulos. La situación de Dávila también plantea preguntas sobre la política de contrataciones del América. El club ha sido activo en el mercado, buscando jugadores que puedan adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo y contribuir de inmediato. La posible llegada de Dávila, por lo tanto, sería otro paso en esa dirección, reforzando la idea de que el América está dispuesto a invertir mucho para mantener su posición de destaque en el fútbol mexicano. Mientras tanto, la ventana de transferencia sigue abierta, y el América no descarta la posibilidad de buscar otras opciones en caso de que la negociación con Dávila no se concrete. El club está decidido a fortalecer el plantel y garantizar que el equipo esté preparado para los desafíos de la Apertura 2024 y más allá. ¿Crees que el América debe seguir insistiendo en la contratación de Víctor Dávila, a pesar de las dificultades? Deja tu opinión en los comentarios. El América tomó una decisión final sobre su ubicación. En las últimas semanas, hubo mucha especulación sobre dónde las Águilas jugarán sus partidos en casa durante los próximos 2 años. Con el Estadio Azteca en proceso de remodelación para prepararse para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo necesitaba encontrar un nuevo hogar temporal. Aunque el Estadio Ciudad de los Deportes se convirtió en su casa provisional y ya ha debutado allí, se discutieron otras posibles ubicaciones. Se consideraron lugares como Querétaro, Jalisco e incluso algunas ciudades en los Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con informes recientes, la directiva del Club América tomó una decisión definitiva. Según el periódico Universal Deportes, el equipo jugará todos sus partidos en casa de la Apertura 2024 en el Estadio Ciudad de los Deportes, conocido como Estadio Azulgrana, hogar del Cruz Azul. Esta decisión fue tomada para evitar contratiempos y minimizar el desgaste físico de los jugadores, manteniendo un lugar fijo para los partidos en casa. El objetivo es garantizar que el equipo tenga una base sólida y estable durante este periodo de transición. Si todo sale según lo planeado, el América no solo jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes durante la Apertura 2024, sino también durante los 2 años completos de remodelación del Estadio Azteca. Esto significa que, si llegan a la gran final, será en este estadio donde buscarán el tan esperado tricampeonato. Aunque la posibilidad de jugar en diferentes lugares era tentadora, la decisión de permanecer en un solo lugar busca proporcionar estabilidad al equipo y a sus aficionados. Además, la proximidad del Estadio Ciudad de los Deportes en relación al centro de la Ciudad de México facilita la logística para jugadores y aficionados, evitando largos viajes y posibles desgastes adicionales. Otro factor importante es la familiaridad. Jugar regularmente en el mismo estadio permite que los jugadores se adapten mejor al campo y a sus condiciones, como el tipo de césped, dimensiones del campo e incluso la atmósfera generada por los aficionados locales. Esto puede ser un diferencial importante en partidos decisivos. A pesar de esto, no se descarta que pueda haber algún cambio en los torneos futuros, dependiendo de cómo evolucionen las circunstancias. La directiva del América está consciente de que la remodelación del Estadio Azteca es una prioridad, pero al mismo tiempo, busca garantizar que el equipo mantenga su desempeño en alto nivel, independientemente de las adversidades. ¿Qué piensas de la decisión del Club América de permanecer en el Estadio Ciudad de los Deportes durante los próximos 2 años? ¿Crees que esto beneficiará al equipo? Deja tu opinión en los comentarios. Dicho esto, el futuro de un exdelantero del Club América está en medio de intensas negociaciones, con grandes expectativas para el mercado de transferencias. El jugador, que no logró consolidarse en el equipo comandado por Diego Martínez, está a punto de rescindir su contrato que termina en diciembre. La directiva del club está enfocada en finalizar esta rescisión para ahorrar uno de los mayores salarios del plantel y abrir espacio para nuevas contrataciones. La situación del jugador se complicó en los últimos tiempos, con periodos de bajo rendimiento y conflictos con el entrenador, lo que culminó en su caída de prestigio dentro del equipo. Ahora, con la decisión de terminar su vínculo de forma anticipada, la salida del atleta está siendo tratada de manera consensual, especialmente debido a la buena relación que mantiene con Riquelme, uno de los directores del club. La prensa argentina no perdió tiempo y ya especula sobre los posibles destinos del jugador. Dada su experiencia previa en el fútbol mexicano, se espera que surjan propuestas de clubes de México o incluso de la MLS. Durante el año 2023, su nombre fue frecuentemente mencionado como un posible refuerzo para diversos equipos mexicanos, evidenciando el gran interés por su regreso a las canchas del país. Entre los clubes mexicanos que manifestaron interés, destacan equipos con grandes ambiciones y recursos. La trayectoria del atleta en México incluye pasos destacados, especialmente en su primer club en el país, donde dejó una fuerte impresión con su desempeño. Fuentes argentinas señalan que el destino más probable para el jugador es un regreso al Club América. Se espera que su experiencia y habilidad puedan fortalecer aún más el plantel de las Águilas, que buscan mantener su alto nivel de competitividad en la Liga MX. Esta posible transferencia es esperada con gran entusiasmo por los aficionados, que recuerdan con cariño sus contribuciones pasadas al equipo.
¿Crees que el regreso de Darío Benedetto al Club América será beneficioso para el equipo? Deja tu opinión en los comentarios. Sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano, nuestra segunda hora. Esto es Fútbol Super Picante. Soy Johnny King, tu cachedice, mi compadre. Bienvenidos y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Las Águilas del América. El América perdió y al sagrado bicampeonismo. Eso no le... El primer tiempo, diría de 10 a 25 minutos, yo diría que todo el primer tiempo fue un partidazo. Partidazo, llegadas de ambos lados, propuesta, pero después va la América City, que tomó el control de partido Tigres, porque lo permitió. O sea, si lo toma el control es que no tuviste capacidad de reacción, tus jugadores no tuvieron capacidad de reacción, tú ordenaste que replegaran, tus jugadores te desobedecieron y replegaron. ¿Debe preocupar esto? Sí, por supuesto que debe preocuparse, pero sobre todo tiene que ocuparse inmediatamente. Esto no es nuevo. Pasó en el torneo del primer título, en el Apertura 23, y pasó en el Clausura 24. Algunos que otros tropiezos, pero al final América quedó campeón. Profe Giardini, yo sigo confiando en usted. Usted me pidió, yo confío en usted. Yo confío que usted sabrá sacar esto adelante. Ayer te escuché que dijiste que desde ayer decías y lo adelantabas como top de la industria, ¿no? Que la final era América Cruz Azul. Lo sostengo. Okay. Con esto que está jugando el América, olvídate de llegar a la final y olvídate con mucha más razón del tricampeonato. Okay. Del tricampeonato. La América con este fútbol que mostró en el segundo tiempo, más los 12 partidos del torneo anterior, incluyendo la final, no va a ser tricampeón. ¿Por qué? Okay. Porque hoy aquellos equipos que no le alcanzaron a ganar a la América, pese que América jugó mal, van a empezar a jugar mejor, como ya lo está haciendo Cruz Azul. ¿Basado en qué? ¿A quién has visto que haya jugado mejor? Claro, salvo Cruz Azul. Bueno, ayer 75 minutos, Tigres fue mejor que el América. 76, sí, 45. No, 25 minutos del América, primer tiempo excelente, que le pudo haber metido 2 o 3 a Tigres. Y de ahí Tigres cerró el primer tiempo, los últimos 20 minutos, jugando mejor que el América. ¿Qué te pareció Tigres contra Necaxa? ¿Y qué te pareció Tigres contra Atlas? Pregunto yo. ¿Y a quién le ha ganado el América? ¿Y qué te pareció América en el primer partido? Contra San Luis. Ayer contra Tigres. Contra tiempo mal. Contra Querétaro. Le ganas al Querétaro. Le ganas al Querétaro. Porque prácticamente te voy a decir una cosa. Te voy a conceder un poco de razón, pero tengo otra pregunta que hacer. Jugando de la fregada 10 partidos del torneo pasado. 10. ¿Por qué quedó campeón? Pregunto yo. Es lo que te digo. Ya para este torneo ya no le va a alcanzar. Ya no le va a alcanzar. Ahí sí, campeón. De acuerdo. Si sigue jugando así, de acuerdo. Y te voy a decir una cosa. Así quedó campeón. Y te voy a decir una cosa. No le alcanzó. Perdón, le alcanzó. Porque hubo momentos en las eliminatorias, sobre todo en la final, donde el equipo como Cruz Azul se cansó de fallar. Es cierto. Se cansó de fallar. Para eso se cansó de fallar. Malagón. Para eso tienes que tener. Pero algunas veces no era por Malagón, algunas veces fue por incapacidad de Cruz Azul. Fallaron frente al marco, algunas, Antuna y Sepúlveda, Malagón. Y Huescas, Malagón. Ahora hubo otras que Palo de Rivero, Malagón. El poste, si lo ubicas, el travesaño, 1. Bueno. Ya te dije. Ahí ya me incluye Malagón. 1 contra 5. Y después otros que se fueron a un ladito. A ver, Tauca. La de siempre. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Y cuando usted ganó la final contra América, que tenía considerado a la América, entonces llega y el árbitro. Ahora ya, en contra de la América. Llámalos cuando la América. Mira, este dedo no se da en cuenta. Creamos un monstruo. Creamos un monstruo. ¿Eh? Creamos un monstruo. Bueno. Y cuando se ganó la final, ¿qué expulsaron? ¿Cuál de ellos? La contra América. Contra América. A Bolsa, Zambuesa, La Volpe. No fue mi culpa. ¿De qué fue la...? Del América. ¿De qué? Del América. La final de diciembre, la del 25. Pero a ver, no tenía que haber, pero no, sí, la vuelta. Pero no era falta de gol. Exacto, no tenía que haber expulsado a Gols. Esa es la cosa. Tenía que haber expulsado a Gols. Ahí usted salió beneficiado. Pero yo se equivoqué. Ahí sí, a La Volpe se equivale. Ahí
Oye, pero por lo menos un pelito al gato. De tantas que pasan. Por Dios. Es cierto, no. Todas las dudas. A ver, entonces es que se va de que. Entonces sacan un poquito, la poquito dosa. compadre, entonces, ¿descartamos ya a América para que gane? ¿Lo descartamos? No, no lo puedes descartar, pero sí la va a tener más complicada. Yo creo que Cruz Azul hoy es más rival que el torneo pasado. Igual el torneo pasado era mejor Cruz Azul. Y América lo destrozó. Le anularon 3 goles. Diferencia de banca. 4 goles le anularon. Tenía banca el torneo pasado de Cruz Azul. Ajá. Hoy los refuerzos que trae Cruz Azul, comparados con los que trajo el América. O sea, ¿qué aspira el América? Tricampeonato, Al ¿no? tricampeonato. Cruz Azul, ¿a qué aspira a ser campeón? Quedó subcampeón, aspira a ser campeón. Jota, Cristian Borja, Alan Cervantes, el Jefecito, Eric Sánchez y Rodrigo Aguirre. Es lo de la Ok. América. Sánchez bien. Cruz Azul, Jorge Sánchez, Jorge Sánchez. Romo. Con Cruz Azul eso. Romo, Jorge Sánchez, Luis Romo, Montaño, Giacomakis y a Mauri García. O sea, compadre, si hoy tuvieras que apostar, ¿qué dices? Si tuvieras que apostar, Nosotros, Cruz Azul. 4 5. No, pero los que se fueron. No, América, ¿Cuánto se ha gastado Cruz Azul desde que llegó? como 53 millones de dólares. ¿Cómo? ¿No? Que 28. No, Nada más entre dos jugadores se ha gastado. a ver, La pasada, compadre, pasado 25. compadre, entonces, tú hoy pondrías tus fichas, si tuvieras que invertir a largo plazo, tú no puedes meter fichas o a Cruz Azul o a la América. A Cruz Azul. Estos son datos. Caray. A que llegan a final por Romen, Caray. Fíjate cuando escuché yo esa historia. Que Cruz Azul era mejor, porque fui Cruz Azul. Puede ser cuestión de que se acabe el compadrazgo, Eso deseas tú para que yo te nombre compadre. No va a pasar, ¿eh? No va a pasar. Ay, 2018, Cruz Azul es favorito. Cruz Azul es favorito. 2013, Cruz Azul es favorito. Lleva ganando. Pero Álvaro, o sea, así todo está más, a ver, hay que empezar a aguantar y seguir viéndolo. O sea, el América, espérame. Claro. Hay que esperar a que tenga su plantel. Ahí está. y cuando te diga mismo Cruz Azul, noticia cambiará, La noticia cambiará. Y el América completo. Ajá. Completo. Ajá. Y Cruz Azul que estamos viendo ahorita. Son los dos mejores equipos del torneo. Van a ser finalistas. Lo pongo en mi fichaje. Tiene 20 porque lo ha hecho más tiempo. Ah, no, claro. Pero a ver. Pero no comunica Carlito. Está bien, pero no podemos justificar que con la alineación de ayer, el América tampoco es que digas, uy, cómo pesa la ausencia de... Sí pesa mucho. ¿Sí pesa de quién? Dime de quién. Está el 60%. ¿De quién? El 60, el 63. Ignorski, Cáceres, Rodríguez, Zenayegas, Bacet y Álvarez. No me acordaba yo de Minovsky. El 63% del ataque. No lo tenía. Pero no me digas cosa. Pero aún así le ibas a sacar Martín, ibas a... No, como que a nadie más. A Hidalgo, Hidalgo, ya a Jafairo, ese no hubo. Ese no, si le puso el centro a Fidal. Ese no hubo. Ese era recambio. Y el torneo pasado, no, pero al América lo trajo como un buen rato, como recambio. Este es un cagajo, ¿viste? El torneo pasado, el América empezó con un equipo mucho más te vence, le gana a Tijuana. Ahí estuvo el problema. Que apenas mucho más conocedor de lo que jugaba el América. Más que el torneo pasado, nunca más chavos, pero conocedores de lo que jugaban. Parte entre la finalización de un torneo y el siguiente hubo 15 días para el América. Hoy hubo 2 meses. Hoy hay falta de planeación de la directiva de tener a tiempo los refuerzos. Hicieron mucho al loco de los... Rodrigo Aguirre está de la venta ¿desde cuándo? Pero ¿y si no se llegan a un acuerdo? No, pues hay que llegar a un acuerdo rápido, compadre. Pues igual vas a pagarlo. Igual lo pagaron. Como no es tu dinero, No, y lo pagaron. Te aseguro que lo pagaron con la lesión de Cendejas, se apresuró todo. pero miren, de acuerdo. Pero cambió la noticia, diría nadie. Álvaro, ve, entrando a Kevin, y desde que llegó a la América, Valdés Cendejas no ha hecho nada. Nada, cero. 0-0. Y los otros 5 son titulares. Los otros, Brian, quién sabe, pero cuando dice ponlos, a ver, pero es que no es Pero justificado. ayer realmente el América se vio tan mal defensivamente. No, América estaba defendiendo bien, lo madruga en una jugada de Fuera relativa, porque Malagón fue claro. de táctica Es fija. relativo porque Malagón fue claro. Tuvo un par también, pero también ahí tendremos que decirles que América queda en los primeros 25 minutos, más allá de la de Hidalgo, que pudieron haber sido 2, y por lo menos uno debía haber entrado y no la metieron. Es cierto. Entonces, ayer América no tenía excusas. El equipo C ganó la Supercopa al Tigres A, La Supercopa, el mismo día que se jugó el Ecuador-México, que estábamos ahí ganó el América. No es excusas. El problema ha sido el B.
El C le ganó a Tijuana el torneo pasado, el A no tenemos ningún problema. El B es el que ha tenido más problemas. Pero dice que no ganan grandados o qué. Los del B, porque se del A. Resulta que no tienen las cendejas, ya no hubo nadie para jugar por izquierda. Tuvo que jugar Fidalgo. Que ya tienes una carencia, no tienes un especialista. Tienes a alguien improvisado, como un extremo falso, ¿no? Si Fidalgo no es eso. Pero no tienes a Brian Rodríguez porque está de vacaciones. No tienes a Cabecita porque ya lo vendiste el torneo pasado. No tienes a Quiñones porque lo vendiste. América tenía que tomar una precaución de lo de alguien por la izquierda desde hace mucho tiempo. A partir de Quiñones tuvo que haber traído eso. Totalmente. Aquí, al otro día, había dinero. No un momento, pero en el aeropuerto voy a recuperar Nunca debieron dejar Tarde la ir al Cabeza. Sigues llorando por el cabecito. Yo lloro por el Cabeza. Compadre, tú sigues llorando por el cabecito. ¿Qué pasó? Ya en América te ya en América te demostró, en América te demostró que sin cabeza campeón. Pero te demostró que fuiste de la lagarto, que si la vez fuiste campeón, que la lagarto estabas cogido, desapareciste. No hubieras ido a la cabeza, tú no hubieras dejado de la cabeza. A lo mejor yo no, pero acá sí, porque a lo mejor porque la lagarto no necesitaba dinero. Acá sí necesitaban dinero. Los vendían $7 millones. Ese es un problema. La América no debe necesitar dinero. A ver, América necesita dinero para dejar. no debe. Bueno, ¿y por qué lo vendió? César Caballero, tenemos noticias porque probablemente ya haya 2 que estén listas para el siguiente partido. A ver, César. César Caballero. ¿Cómo estás, Alvarito? Qué gusto saludarte, hermano, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Las Águilas del América han tenido un inicio bastante incierto en esta apertura 2024 con una victoria y 2 derrotas. Sin embargo, te puedo decir que no hay tanta preocupación, no hay ninguna alarma encendida al interior del nido de Cuapa, pues consideran que hasta cierto punto es normal que el equipo tuviera resultados negativos en este inicio de torneo por el poco tiempo de preparación que tuvieron antes de iniciar este certamen después de lo que fue el bicampeonato del torneo anterior. También la falta de jugadores, que estaban algunos con sus selecciones nacionales, otros se están recuperando de lesiones, y también la llegada tardía de algunos refuerzos que seguramente con el paso del tiempo se irán adaptando e irán fortaleciendo a este conjunto americanista. Hay que recordar que en el partido de anoche había prácticamente 7 bajas de jugadores que podrían ser titulares con el conjunto azul crema, así que le dan la dimensión que ellos consideran necesaria. Consideran también que este equipo va a levantar el vuelo, que hay muchísimo tiempo como para que las cosas se acomoden en su lugar, así que no hay mayor preocupación con el conjunto azul crema. Por otra parte, las buenas noticias para las Águilas es que muy probablemente para el próximo fin de semana frente a los Bravos de Juárez ya puedan contar con Igor Lichnowsky, que los Tigres ya liberen ese permiso para poder registrarlo y que pueda estar el chileno presente en el partido ante los fronterizos. Otro que también tiene posibilidades de estar en ese partido ante los Bravos es el uruguayo Rodrigo Aguirre, y en esta semana y en estos días debe de quedar ya preparado su registro y todo listo para que pueda jugar con América. Cristian Borja parece que todavía tardará un poco más, pero al menos Lichnowsky y Aguirre ya estarían disponibles para este partido contra los Bravos. De momento las Águilas se quedaron en Monterrey, trabajarán en la Sultana del Norte jueves y viernes, y el viernes por la tarde realizarán el viaje a Ciudad Juárez. Y yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. A ver, colóqueme ahí. ¿El Jimmy se puede acercar a la loca del Tuca? ¿Me permite? Sí, o sea, ya va a estar Aguirre, Nuestro mejor de best. Jimmy es una capa, para que no vayan a pensar que sea Jimmy González y después hablas de Aguirre. Jimmy la luna. Es de bestia. Esa que está hablando. Dice, normal las derrotas del torneo en este año inicial. Espérame, por las bajas. Salieron campeón contra Tigres. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que ustedes Yo estoy de acuerdo contigo. Contigo que se vayan a la... con orgullo me da. Las vacas están perdiendo. A ver, Actor, güey, déjame a ver, déjame hacer un avión, pero es que estoy bien. a ver, Ya va a estar aquí en el avión que te ahora ¿cómo pondría usted a la América? el América. Malagón en la portería, obviamente, ¿no? Claro. Aquí, después Rodríguez, Inosuke, Cáceres y el muchacho que te gusta, Chicote. Después Jonathan, Fidalgo, Cendejas, Valdés, Martín y el holandés aquí va a ir. ¿Y Aguirre dónde cae? ¿Cuál Aguirre? Aguirre ya le está para ¿O Eric Sánchez? Espérame. Eric Sánchez Aguirre. Hay un lugar aquí. Papá Jimmy encima, ¿puede? Por favor, un carro. Gran televisión.
Ay, güey, no puedes llevar a ese muchacho. Güey. Y Rossi, Señor de Nueva Países Gales. y el Rossi, por supuesto. No son dos. Dile Holanda, no hay problema. A ver. Este torneo. No, ahí, cuando entras a la Azteca, entras por acá, ¿verdad? Así, aquí están los túneles, aquí, así. Y aquí afuera Voy a mandar a palitos y bolitas, ¿no? hay una cosa así, y de este lado A ver. y otra que así, y tienes un montón de así. Es que lo que dibuja pues no va a poder enseñar, por eso quería Jimmy, pero bueno, ahorita lo ponemos. Así, ¿cuál, qué me dijiste? Aguirre. Aguirre, sí. Sánchez, Sánchez, Eric Sánchez. ¿Qué más? Martín, quién sabe, y Juan Pérez, Ajá. Juan de las Pitirijas, y Los Tuca. de todo. Y está dando va a comienza la juventud. Todos a la bala. Para que esto funcione, eso tienen que estar al tiro. Claro. Pero ustedes bailando por la boca. A ver, acomoda metido en tu boca a la América. Acomoda, ya está Aguirre. Así, pues tenemos que comprar alguien acá. El por izquierda. Si no, jugamos con eso. Mañana. Yo le doy Borja. Borja, no quiere. Borja o Chicote. O sea, Chicote atrás y Borja adelante. Y si no, Brian ya va a regresar de vacaciones. Brian ya va a regresar. vaya. A ver. Perfecto, ahí está. No, pero no pongas a los vecinos. Bueno, no empezó mal. Pero vale jugar por ahí también. Se me fue Brian, tienes razón. Y él está. Ya lo dijo este güey. A ver, enseña la otra. Enseña la otra. Puede ir todavía. Este ejercicio estaría padre si usas una tableta y se pone ahí. ¿Qué? ¿Ser menor? Ajá. Sí, hazlo ya que no vengo, ya que vaya ahorita. Faltan 15. Me quito uno y gano 14. Por 3, 4, 12, 3, 42 puntos y se acabó. 42 puntos. Ya rompería casi el verde que Mario Carrillo